llegado a este lugar y no es casualidad. Jesucristo ha preparado ya este encuentro. El Espíritu de Dios se goza porque tú has venido a entregarle este momento. Bendecidos y delante de ti te alabamos, exaltamos tu grandeza, reunidos en familia hoy aquí, le damos gracias, los hijos cantamos así, en comunión, vivimos junto a ti. En la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús. En la oración queremos adorarte, Señor, atiende las súplicas de este siervo tuyo. Sobre este lugar, allá arriba donde estás, y nos puedes perdonar. En comunión vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte, en comunión vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte. Amada familia, muy buenos días. Le damos la bienvenida a este servicio de ayuno, amada familia, iglesia. Nuestro invitado principal, el Padre Celestial, hoy estamos aquí dispuestos, amado Dios, para ti, dándote gracias, Señor, por una semana más, Señor, que ha pasado, en donde hemos visto tu mano poderosa, Señor. Dándote gracias, Señor, porque tú nos has fortalecido, y dándote gracias sobre todo, Señor, porque tu Espíritu Santo habita en nuestras vidas, y con la cabeza en alto, Señor amado, nos llamamos tus hijos, Señor, porque te seguimos con la convicción primeramente de obedecerte, Señor, con la convicción, Señor, de que tú eres un Dios vivo, Señor, tú eres un Dios de lo imposible, un papá, Señor, que en estos tiempos nos forma. Y quiero, iglesia, que por favor me acompañen por un momento a la palabra del Señor. Y vamos a ir, por favor, a Eclesiastés 3, del 1 al 15. Vamos a leer del capítulo 12 al capítulo 15 y quiero que por favor reflexionen en sus casitas del capítulo 1 al capítulo 11. Del capítulo 1 al capítulo 11 básicamente nos muestra todos esos tiempos que en nuestra rutina, en nuestra vida a nivel de la naturaleza, están dispuestos por el Padre. Y hoy reconocemos que estamos en un tiempo de recogimiento. Dice la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, guía, revelación del Santo Espíritu. Amado Señor, en esta mañana te pedimos que hables a nuestro corazón, sea alimento para nuestra vida, Papito Dios.
Después de todos estos tiempos que menciona Eclesiastés, el libro de Eclesiastés del 1 al 11, dice Salomón en el 12, yo he conocido que no hay cosa para ellos, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén y amén. Y si damos un repaso a este capítulo, nos damos cuenta que la vida y el corazón del hombre siempre ha sido el mismo. Cuando se aleja de Dios, se enfría completamente, literalmente hay muerte espiritual. Sabemos que también han habido desórdenes en la humanidad, han habido plagas, pero pasan. Y hoy nuevamente estamos repitiendo y viviendo estos tiempos que en algún momento se vivieron. Lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, también lo vemos. Y seguramente, si es voluntad de Dios, nuestras generaciones también vivirán temas similares. Pero hoy tenemos algo diferente, amada iglesia, y es que nuestro corazón y nuestra mirada está puesta en Dios. En nuestras generaciones en la vida pueden pasar muchas cosas, pero el hombre que está con Dios y que su mirada está puesta en Dios, simplemente verá pasar y dirá: Dios, tu voluntad es perfecta. Dios, tus tiempos son perfectos. Y tu palabra que dice: nada podemos añadir, no podemos quitar un punto o una coma, porque tú eres perpetuo, Señor, porque tú eres misericordioso y simplemente permites que estas situaciones pasen para que el hombre se dé cuenta que hay que temer, que hay que obedecer, que hay que renunciar todos los días. Y hoy, Señor, estamos aquí para reconocer, Señor, que tal vez si en nuestra vida hubo altivez o ha habido altivez, Señor, este es tiempo de reconocer que tú eres el Dios de los imposibles, que tú eres el Dios proveedor, que tú eres el Dios que tiene el control completo de nuestra vida. Por más que trabajemos 48 horas, 50 horas, no podemos añadir nada a la voluntad de Dios. Por más rebeldes que queramos ser, la voluntad del Padre, cuando ya nos ha escogido, se cumplirá. Entonces, iglesia, en este tiempo, como lo dice Eclesiastés, decidamos y evaluemos qué tiempo queremos vivir en nuestras vidas, porque absolutamente nada pasará ni se dispondrá por parte del Padre si no está en su perfecta voluntad. Amén. Y amado Señor, hoy nuestro corazón se dispone a ti, Señor, hoy sábado, Señor amado, con gozo. Renunciamos, Señor, a esta carne, papito Dios. Te entregamos este ayuno como ofrenda, Señor, como ofrenda agradable, anhelando, Señor, que seas tú, Señor, escuchando la oración de tus hijos, la oración de tu iglesia, que hoy se une en espíritu, Señor amado, para darte toda la gloria, amado Dios. Hoy confiamos, Señor, que tus tiempos son perfectos, Señor. Que tú, amado Dios, tienes el control absoluto. Solamente nos disponemos para decirte, Señor, henos aquí. Queremos escucharte. Queremos, Señor, reconocerte en todo momento. Ayúdanos a fortalecernos primeramente y que podamos, Señor, con gozo seguir disfrutando, Señor, de este espacio de comunión, de unión como familia, Señor. En los hogares, Señor, trae paz, trae amor, gozo, Señor amado.
y que estos tiempos que hoy, Señor, vivimos, Señor, podamos disfrutarlos como tú quieres que los disfrutemos, que podamos crecer como tú quieres que crezcamos, Señor, y que podamos salir, Señor, con la cabeza en alto, Señor, creyendo que tú, Señor, eres quien nos da la victoria, amado Dios. Y hoy simplemente con un corazón humilde, Señor, te decimos gracias. Gracias por habernos guardado una semana más. Gracias por, Señor, estar en nuestras vidas, Señor, hablándonos. Anhelamos que sea tu palabra, Señor, que sea tu presencia en nuestras vidas todos los días, Señor, y que cada decisión que tomemos, Padre, sea agradable y sea, Señor, creyendo, Señor, que eres tú quien la dirige, Papito Dios. Hoy te damos gracias y disponemos este servicio, Señor. Toda la gloria, Señor, y toda la honra te pertenecen. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y, Señor amado, nos disponemos para aprender de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Usa, Señor, a nuestra hermana Claudia. Y que seas tú delante de ella, Señor, trayendo ese alimento perfecto para nuestras vidas. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo y hermoso día que nos ha regalado, por este tiempo especial en que nos congregamos, en que nos unimos en espíritu para honrarle a Él, para invocar su nombre y para aprender de su palabra. Amén. Bueno, entonces los invito a que hoy nos dispongamos para compartir este mensaje que lleva por título: de todo lo que siembro segaré, rebeldía u obediencia. Y vamos a dejar entonces esta pregunta como inicio para este mensaje que vamos a compartir, como el Señor nos lo guíe, nos enseñe a través de la base bíblica que está en Jeremías capítulo 3. Señor bueno, estamos en tus manos, Dios. Es tu palabra, Señor, es tu orientación la que anhela nuestro corazón. Es tu verdad, Señor, son las instrucciones hermosas, Dios, que nos guardan, nos protegen. Y es todo lo que tú quieras hablar a nuestros corazones necesitados infinitamente de ti, Señor. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía, la unción, el poder y la revelación de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos por ti, para ti, Señor. Guíanos, háblanos, enséñanos. De todo lo que siembro segaré, rebeldía u obediencia. Vamos a empezar entonces a través de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Y si nosotros detenemos un poco nuestro caminar, nuestro ritmo, para entrar en ese tiempo de meditación de la palabra, y en una porción como esta, establecida en el libro de Jeremías, que tiene tanto contenido, tanta confrontación a nuestras vidas, palabra fuerte, pero también palabra necesaria para cuando debemos hacer un alto en el camino y reconocer lo importante de no alejarnos de la presencia de Dios. Dice aquí la palabra y el Señor lo habla: has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Y en esa pregunta que hacía previamente, el texto decía: ¿volverá a ella más?
a aquella que yéndose se hubiese juntado con otros hombres haciendo esa figura de un matrimonio. Y muestra el Señor cómo aquello, usa la palabra amancillada, será mancillado, será contaminado, dañado, corrompido. Pero aún entre todo eso sale nuestro amoroso Señor. Y dice, a pesar de todo eso, a pesar de que has fornicado con muchos amigos, y pensemos cada uno en reflexión en nuestro corazón, ¿cuáles han sido esas figuras de amigos que nos han alejado de Dios? ¿Cuáles son tal vez esos ídolos, esos anhelos del corazón tras los que hemos corrido, olvidando lo fundamental, la esencia, lo verdaderamente valioso de nuestro Creador, de nuestro Padre, de su cobertura, de su amor, de su orden perfecto? Sin embargo, dice el Señor, vuélvete a mí, dice Jehová, porque eso es lo que hace Él, un llamado al corazón del hombre para volver a Él, a su fuente inagotable de vida, a su esencia, al verdadero lugar en el que hay protección y vida. También dice la palabra, con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Y qué difícil muchas veces es para nosotros reconocer lo que generación tras generación se ha hecho en esta preciosa tierra que el Señor nos entregó para administrar. Dice, esa lejanía de tu corazón de Dios, esa distancia que se ha puesto entre tu vida, tus acciones, tus conductas, tus prioridades y la ordenanza de Dios, es lo que ha hecho que esta tierra esté contaminada. Es tan difícil reconocer eso de manera personal, porque muchas veces señalamos, ¿no? Es que esos sí contaminan, es que aquellos hacen, aquellos dañan, pero pocas veces nosotros realmente evaluamos y decimos, ¿qué tan alineados estamos como estos buenos administradores de lo que existe porque Dios lo entregó? Que tanto nosotros estamos siendo verdaderos ejemplos de cuidado a nuestra tierra, a nuestra naturaleza, a todo lo que se nos ha dado como responsabilidad para administrar. ¿Y cómo nos confronta con el hecho de que eso es maldad? Maldad es separarnos de la bondad. Maldad o malo es separarnos de lo bueno. Y sabemos que la bondad y lo bueno solamente tiene un nombre, una esencia y un refugio, que es Dios. Finalmente nos dice la porción, no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Porque cuando el Señor habla con palabra de confrontación y aún juzgando aquello que nos muestra la palabra con frente de ramera, ¿no? Con el título, con eso que se proclama y que aún este mundo ha decidido llamarle un oficio y un trabajo más. Pero el Señor confronta eso. De ninguna manera lo es. Porque la pureza, la esencia, el espíritu, el valor del ser humano como único e irrepetible y lleno del Espíritu de Dios es algo que no puede ser un objeto de negociación por el cual se paga. No es un objeto que se puede transar. La dignidad del ser humano se la ha entregado Dios. Pero sin embargo el Señor, confrontando este hecho, dice, y no quisiste tener vergüenza. No quieres sentirte avergonzado de lo que no conviene al ser humano, sino que por el contrario tal vez salen palabras de alarde, de argumentación para tratar de defender lo indefendible. Y por estar haciendo eso, en lugar de acudir en humildad, con vergüenza, para tratar de salir de aquello que no conviene, entonces ese llamado que hace el Señor con su amor, con su misericordia, aún dice el Señor, ahora que te estoy hablando, llámame Padre mío, guiador de mi juventud. Permítele a Dios que aún ante todo eso que no le agrada, hoy tomes una decisión de ir a buscarle como Padre,
de ir a buscarle como guía y de encontrar el verdadero camino alineado a su bondad. Eso es lo que hace Dios todos los días de nuestra vida, porque Él nos ama y es misericordioso. La importancia es, ¿seguiremos sin querer reconocer una condición de vergüenza para poder encontrar una condición de bendición? Y vamos a ver cómo a través de otros pasajes podemos ahondar en este mensaje fuente que el libro de Jeremías en su capítulo 3 quiere expresar a través de la inspiración del Espíritu Santo. Gálatas 6 del 3 al 8 nos dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ese es un llamado claro y oportuno. Cada uno someta a prueba su propia obra. Cada vez que el Señor hable en su palabra, exhorte, redarguya, corrija, tómelo y evalúelo para sí. Normalmente nuestra tendencia es a ir a evaluar al del lado. Pero aquí la palabra es clara: someta a prueba su propia obra. Y entonces dice que tendrá algo para gloriarse en sí mismo y no en el otro. Porque ¿qué sacamos con estar siempre haciendo comparaciones de cómo nos vemos mejor delante de aquellos que están según nosotros en peor condición? ¿Cómo hemos de evaluar algo que nos queda grande evaluar? No es ese nuestro llamado, no es ese nuestro foco. Nuestro foco, como dice la palabra, es que el que enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, sin pensar que de alguna manera podemos engañar a Dios. Porque Dios todo lo ve, todo lo escudriña, todo, dice la palabra, aún lo que ni siquiera hemos pronunciado, lo tenemos en el pensamiento, el Señor ya lo conoce. Entonces lo importante aquí es, ¿qué estamos sembrando? Porque ¿qué estamos esperando cegar? Porque eso está directamente relacionado. No puedo pensar que sembrando maldad yo voy a cegar bondad para mi vida. No puedo creer que sembrando injusticia voy a sembrar justicia para mi vida. No puedo creer que sembrando una vida llena de idolatría, de amistades que no convienen y de lejanía con Dios, voy a cegar sus bendiciones. Señor, permítenos ser entendidos, Dios, a través de tu palabra, y guíanos paso a paso, Señor, para acercarnos a esa cobertura preciosa que tú siempre tienes dispuesta porque eres bueno, Señor. Romanos 2, del 3 al 8 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué peligro es que menospreciemos lo que es de Dios. Y aquí fundamentalmente en la palabra nos están haciendo referencia a eso. Mientras nosotros estamos ocupados juzgando lo que no nos corresponde juzgar, y por el contrario, no permitiendo que la misma palabra de Dios, su guianza, su espíritu enriquezca nuestra vida y nuestras obras,
entonces estamos menospreciando esas riquezas del Señor. Y señaladas en la palabra nos dice benignidad, paciencia, longanimidad, que básicamente está orientado en el fruto del Espíritu Santo. Y además nos dice claramente, esa benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Porque ese fruto hermoso del Espíritu Santo de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Que nosotros realmente, como decía la palabra en Jeremías, sintamos vergüenza, nos arrepintamos de lo que no conviene, ni tiene ningún tipo de justificación, ni cómo permanecer de pie delante de la presencia del Señor. El llamado es ese. Aquel que decidió perdonar todos nuestros pecados, nos llama con amor al arrepentimiento, para que podamos volver y buscarle y decirle, Padre mío, decirle guía de mi juventud. Porque esa luz es la que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y entonces dice la palabra, el pago es claro y será conforme a la obra de cada uno. No a lo que, Señor, yo hice cuando evalué a fulano o cuando establecí tal cosa en sutano. No, es frente a lo que tú, Señor, me has guiado a edificar y que he permitido que sea una realidad en mi vida. Vida eterna, dice la palabra, para aquellos que perseveran ¿en qué? En el bien hacer o en hacer el bien. Y entonces, ¿qué buscan aquellos que están perseverando en hacer el bien? Gloria, honra e inmortalidad. Estas no son cosas que vengan del hombre o del mundo. Son cosas que vienen de la bendición de Dios. La gloria verdadera es la del Dios vivo. La honra verdadera es la del Eterno. La inmortalidad es de aquel que por siempre y para siempre es Señor. Amén. Y eso, alineado a Él, que es la fuente, es lo que busca el corazón que quiere sujetarse y ceñirse a su verdad, a su dirección. Dios bueno, que no estemos expuestos a, como dice tu palabra, Señor, al día de la ira y al día del justo juicio, porque ese juicio llegará. Pero nosotros, Señor, anhelamos en nuestro corazón poder estar guardados en ese camino de vida eterna y de salvación que eres tú, Señor Jesucristo. Ese es el anhelo de un corazón que entiende lo que papá le está hablando con amor y a tiempo, como Él siempre lo hace. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 2 y del 11 al 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y haciendo un alto aquí, ¿cuál es el llamado? Temamos pues, porque algo se nos está confirmando. Permanece aún la promesa de entrar en su reposo. Todos los que seguimos, porque hemos conocido al Dios vivo, porque hemos conocido su palabra, porque hemos conocido la revelación de su Santo Espíritu, sabemos y nos afirmamos en esa hermosa promesa de que hemos de entrar en su reposo. El Señor desde ya manifiesta ese gozo y plenitud en nuestro corazón, pero sabemos que habrá un tiempo ya en la plenitud con Él que será precioso para ese hermoso compartir, para esa hermosa comunión, para esa plenitud en su eternidad. Y luego dice, ojo, porque aún habiendo oído, no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La misma palabra nos dice, no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de lo que el Señor nos enseña y nos establece.
¿Y por qué nos dice entonces que faltó fe? Oímos, pero no actuamos con fe. Pero miren lo hermoso que la palabra nos enseña, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque ¿saben cuál es la manifestación más clara de la fe en el corazón de un ser humano? Su obediencia a las ordenanzas de Dios. Su obediencia a aquellos lineamientos que simplemente no son negociables, que valen tanto que no hay nada con lo que yo pueda transar aquella realidad, verdad y bendición que Dios entrega. Entonces la claridad aquí es, ¿realmente quieres manifestar tu fe? ¿Qué tan obediente estás siendo a la palabra que ya has escuchado? Aquella palabra que ya ha sido entregada y aquella que deberías estar anhelante en seguir escudriñando. Pero si eso no es lo que ocurre, pues esa fe se queda solamente como título, tal vez como presentación, tal vez como camuflaje, pero la realidad es que tienes un corazón alejado de la obediencia, que es la manifestación y confirmación de la fe. Y nos recuerda la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es la misma manifestación de Dios como revelación para su pueblo. El valor de la palabra es algo que yo creo que todavía nos falta comprender, como el Señor quiere que lo hagamos. Esta palabra que Él ha dejado revelada y que permite que permanezca de generación en generación, no es lo mismo que leer cualquier otro libro. Está escrita porque es la forma que al Señor le plació que pudiese permanecer. Pero claramente el contenido, cuando abrimos este libro, es un contenido vivo, aplicable, renovable y que todo el tiempo tiene algo nuevo para enseñar. Señor, permítenos ver esa vida, Dios, a través de tu palabra, ver esa esencia tuya, Señor, como el maestro que nos sigue hablando tan de cerca como quieres estar y permanecer, Señor. Continúa entonces el mensaje en la continuidad del versículo que leíamos y dice, y discierne los pensamientos. ¿De qué estamos hablando? De la palabra de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cuando nosotros vamos a la palabra es manifestación de la presencia de Dios. Porque siempre el Espíritu de Dios está presto para revelar todo lo nuevo, todo lo perfecto que tiene establecido para cada tiempo, para cada circunstancia a través de su palabra, para traer al corazón de sus hijos. Luego, cuando nosotros estamos yendo a la fuente de conocimiento, de revelación, que es la palabra de Dios, estamos teniendo una manifestación preciosa de la presencia de Él para nuestro corazón. Dice Jeremías, continuando en este pasaje, en los versículos del 6 al 11. Jeremías 3, del 6 al 11. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y entonces nos presenta el Señor esa manifestación de la rebeldía. Ya hay conocimiento, ya están los lineamientos de Dios, ya está el Señor hablando a tiempo, diciendo advertencias frente a esos riesgos que la rebeldía trae. El pueblo lo conocía. Aquí está mencionando el Señor ya esas dos, ¿verdad? Esas dos grupos de tribu que estaban de manifestación del pueblo de Israel. Israel y Judá. Y entonces dice y las presenta a las dos como ¿qué? Como hijas rebeldes.
que buscan esos amigos de los que nos hablaba la primera porción, ¿verdad? Yo voy en búsqueda de cualquiera de los amigos menos de Dios, menos del verdadero amigo, menos del que verdaderamente está dispuesto a cuidar, a proteger, a amar, a entregar, a levantar, a dotar, a proveer, a cuidar. Pero me llaman más la atención todo lo demás que se puede mover con el nombre que sea, representando lo que sea, porque aparentemente es más llamativo, pero todo fundamentado en mentira, en tinieblas, en oscuridad, en muerte y en destrucción. Y aquí la pregunta, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde la rebelde Israel? ¿A quién se le estaba haciendo la pregunta en este momento? A Judá. Y el Señor hoy nos hace preguntas. Esta misma pregunta, ¿tú has visto lo que yo te he dejado como testimonio que ha pasado en la vida de aquellos que han actuado en rebeldía? ¿Lo has visto? Hoy has visto vidas destruidas en amargura, en depresión, en codicia, en banalidad. ¿Has visto cómo están destruidas esas vidas por la rebeldía de su corazón? Pero el Señor no hace esa pregunta por cualquier razón. Y vamos a seguir con la lectura desde el versículo 8 en adelante. Dice la palabra, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y entonces ante esa pregunta que el Señor estaba haciendo y que sigue haciendo en nuestros corazones, ¿has visto las consecuencias de la rebeldía? ¿Las has visto y qué has hecho con eso? Porque si nos pasa como pueblo de Judá, que dice la palabra, juzgó cosa liviana aquella fornicación, juzgó cosa liviana alejarse de Dios. Pero ¿qué tiene de malo disfrutar lo que el mundo ofrece? Pero ¿qué tiene de malo? Porque hoy esa es la palabra. Si eso es normal, ¿qué tiene de malo? Es que uno no tiene que ser tan radical. Es que uno no tiene que ser tan extremista. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos al corazón. ¿Qué estamos juzgando hoy como cosa liviana? Y mientras nosotros hacemos eso, porque obviamente tendemos a juzgar como cosa liviana lo que de una u otra manera anhelamos que no sea confrontado en los anhelos de nuestro corazón. Por eso es tan fácil juzgar como cosa liviana. Pero Dios nos dice, hacer eso que trae contaminación a la tierra. Y entonces terminamos haciendo lo mismo que el Señor nos ha permitido ver como consecuencias de rebeldía, terminamos enredados en lo mismo, porque nos parece que ¿qué tiene de malo? Y una vez más dice el Señor, en lugar de ver, aprender y corregir, no se volvió a mí de todo corazón, sino que aún peor, pasa mucho. Fingidamente se vuelve a Dios, aparentemente, ¿verdad? Porque decimos, bueno, parece que este es un buen tiempo, parece que hoy hay algo que está llamando muchos seguidores, puede ser hablar de Dios, decir que tengo un estilo de vida para Dios, decir que tengo prácticas tal vez que van encaminadas con lo que Dios habla, pero ¿qué tan fingido es lo que realmente hay para Él? ¿Qué tanto estoy juzgando como cosa liviana vivir solamente de apariencias de santidad, de apariencias de obediencia, de apariencias de comportamientos alineados a la voluntad de Dios,
pero la realidad es que en cuanto puedo y nadie me está viendo, porque eso es lo que creo, obviamente puede nadie estarme viendo, puedo estar en un escenario totalmente distinto a donde están con los que yo me comporto con apariencia de, pero denme la oportunidad que yo voy a otro lado a mostrar lo que realmente hay en mi corazón. Y eso dice la palabra. Y miremos cómo lo presenta el Señor. Ante ese aparente volver el corazón a Dios, pero fingidamente, dice que aún la rebelde Israel, que fue la primera que pecó, la primera que fornicó, dice en comparación con esta otra que todo lo hace con un fingimiento y una hipocresía, pues la otra pareciera ser justa. Qué fuerte. Que el Señor confronte mostrando consecuencias de la rebeldía y que quien las ve tome la decisión de decir, uy, esto es como grave, pues camuflémonos y entonces pensemos y pasemos como que estamos alineados con la voluntad de Dios, porque así creo que estoy engañándolo a Él. Y el Señor una vez nos recuerda, una vez más, Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a muchas personas seguramente, pero ¿y eso de qué nos sirve? Si el que verdaderamente tiene el poder de la vida y de la muerte nos está viendo jugar con su verdad y menospreciar su benignidad. Continúa la palabra en el libro de Oseas 4:16, dice, y miremos en este fragmento cómo el Señor describe la rebeldía. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Y cuando el Señor hace esta comparación, y encontraba yo una figura que me parece apropiada de mencionar, cuando el Señor habla de novilla indómita, imaginémonos a esas redes que va, ¿cierto?, alguien guiando y tratando de subir a un camión, porque las va a llevar a ese sitio donde van a ser alimentadas, protegidas, guardadas, ¿cierto? Donde van a empezar a tener ese cuidado necesario y resulta que ahí está una novillita indómita. ¿Y cuál es el comportamiento de esa novillita indómita? Pone sus patas tiesas. Imagínense unas paticas tiesas en su vida. No las mueve nadie. Imaginemos que le dio por hacer eso en la mitad de la subida hacia el camión. Y ahí se queda y nadie puede hacerla avanzar. Por el contrario, en esa posición de resistencia, lo que tiende a hacer la novilla es a resbalarse. Es decir, a retroceder en lugar de avanzar. Imaginémonos nosotros en esa posición de novillas indómitas, cuando tenemos a ese precioso pastor, nuestro Señor, diciéndonos, te voy a llevar al lugar donde vas a estar bendecida, bien cubierta. Y la resistencia, la rebeldía no permite que lo entendamos y empezamos a ponernos en esa posición de resistencia y empezamos, en lugar de avanzar, a retroceder. Y vamos a verlo con una figura hermosa que la misma palabra nos permite conocer y hacer como testimonio vivo todos los días de nuestra vida. Con un fragmento, Lucas 15, del 14 al 17 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y esa misma comparación de la novilla indómita está fragmentada o plasmada en aquella porción del hijo pródigo. Aquel que puso sus paticas tiesas en terquedad y dijo, es que yo soy el mejor administrador y como toda la vida he gozado de esta bendición que veo en mi padre, pues yo tengo claro que lo tengo asegurado a mi manera.
y se llevó todo lo que para él parecía ser suficiente, se resistió a seguir en ese lugar y esa dirección que el Padre le daba, y se fue y dice, ¿qué hizo? El que se aleja, el que se va con los amigos en lugar de buscar a Dios, el que se va tras sus ídolos y la codicia de su corazón en lugar de permanecer en Dios, lo único que puede hacer ese rebelde es despilfarrar. Y entonces la palabra dice, lo malgastó todo. Al que despilfarra no le dura nada. Desparrama, utiliza otra palabra, la misma palabra de Dios. Aquel que no es buen administrador, y entendamos una cosa, ningún ser humano puede ser buen administrador sin Dios, porque la fuente de la buena administración está en Dios. El orden perfecto de la mayordomía está en sus ordenanzas. Luego, cualquiera que se aleja no tiene otro fin que despilfarrar. Y claramente lo que se despilfarra se acaba. Y eso le pasó al hijo pródigo. Pero miren lo peor, ¿cierto? Porque él se fue en búsqueda de sus amigos, de los que supuestamente eran mejores amigos que aquel padre generoso, bondadoso, que siempre le proveyó todo. Y entonces dice que se arrimó ¿a quién? A uno de los ciudadanos de aquella tierra. Miremos la misericordia del ciudadano. ¿Qué hizo? Dice, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Qué posición, qué buena labor, qué misericordia. Y aún estando allí, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Es decir, trató de ir y arrimarse a los que alimentaban a los cerdos. ¿Y saben qué pasaba? Dice, nadie le daba. Porque eso es lo que hacen esos amigos que están en el mundo. Esos amigos muchas veces miden aún más el valor en aquella figura de los cerdos que en el ser humano. Esos amigos que son los que permiten que se trafique con seres humanos como si fueran mercancía, esos es a los que el mundo está buscando en lugar de a Dios. Y luego, ¿por qué pasa lo que pasa? Pero vamos a ver algo que es una realidad cuando también el fragmento nos lleva a entender que él volvió en sí. Volvió en sí y dijo, oiga, yo me acuerdo de todo lo que disfruté al lado de mi padre. Y estoy seguro de que hoy el más bajo en la casa de mi padre, el de menos nivel, tiene muchísima abundancia. Y yo aquí padeciendo hambre. En algún momento el rebelde tiene que volver en sí. Lucas 15:20 dice, ahora sí miremos lo que significa un Dios misericordioso. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí está el Señor, una vez más diciéndonos, como decía en esa primera fracción, hoy sabiendo todo lo que has fornicado, viendo cómo te has ido en pos de tus amigos, aún hoy no dirás, hola Padre mío, el guía de mi juventud. Aún ese Padre hermoso está con esos brazos abiertos, sino con un corazón latente para recibir a sus hijos. Vamos a continuar en Jeremías 3 del 12 al 13, dice la palabra, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. El Señor simplemente sigue y sigue haciendo un solo llamado. Vuélvete de tu rebeldía. Vuélvete al único que realmente te ama y puede darte la vida y la bendición que tu corazón anhela, aunque ni siquiera puedas entenderlo. Porque ese Dios es misericordioso. Y entonces luego dice,
¿Qué necesitas para volver tu corazón de la rebeldía a la obediencia? Una sola cosa: reconoce tu maldad, reconoce tu vergüenza, reconoce que has estado en el lugar equivocado, reconoce que te alejaste para tu propia perdición. Porque si eso no ocurre, el Señor también es claro. El que no puede reconocer, el que no decide reconocer, confrontado con la luz, poder reconocer sus tinieblas, entonces dice: no oíste mi voz. El que no puede reconocer su maldad y su vergüenza no es capaz de oír la voz de Dios. Continuamos y dice la palabra, versículos 15, 19 al 20 y 22. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y miremos por un momento a nuestro papá. En esa escena en la que él todo lo está dirigiendo, planificando desde lo que él es en su esencia, que es amor. Nuestro papá pensando: ¿cómo podré poner a esta mi creación hermosa por hijos? ¿Y cómo les voy a dar la tierra deseable? Esa rica heredad, o sea, el Señor, ¿cómo puedo entregarles a mis hijos y cómo hago para que disfruten todo lo que yo he preparado para ellos? Y miren cómo responde en su propia reflexión el Señor: ya sé, me llamarán Padre mío, y yo no los apartaré, ni ellos se apartarán de mí. Porque esa es la única verdad y realidad que no ha cambiado por la eternidad. Cuando estamos en su refugio, nosotros disfrutamos esa rica heredad, esa tierra deseable, ese perfecto paraíso que podemos ver descrito al principio de la palabra y al final de la palabra. Porque esa tierra, esa heredad, ese precioso lugar, esa riqueza, esa abundancia está dispuesta, está ahí para los hijos. Para aquellos que el Señor dice: le llamamos a Él Padre y permanecemos cerquita de su corazón, de su refugio. Señor, ayúdanos, Dios, porque hoy tú estás hablando a nuestro corazón, Señor, y que nosotros podamos entenderlo, papá. Que no nos confundamos, Señor, con lo vano que son las amistades de este mundo, Señor. Con lo vano que se ha levantado a llamarse amigo cuando no tiene ningún interés siquiera de ofrecer algo genuino. Señor bueno, que realmente entendamos cuál es ese privilegio precioso que tú nos das bajo tu refugio, Señor. Y una vez más el llamado de papá, porque ese llamado es para ti, hermano, para ti, hermana, para mi vida. Convertíos, hijos rebeldes, que toda raíz de rebeldía que aún pueda existir sea limpiada y venga simplemente a ser el reconocimiento con humildad, con arrepentimiento delante de Dios, para que se pueda cumplir el anhelo del corazón del Señor: y sanaré vuestras rebeliones. Porque qué hermoso recibir esa sanidad directa de la mano preciosa del único que lo puede hacer y que además está dispuesto con amor a hacerlo. Y los invito para que cerremos este tiempo, a que pronunciemos en unidad esta última expresión de confianza, esta expresión de reconocimiento, esta expresión y declaración que solamente lo puede hacer alguien
que quiere manifestar su fe a través de la obediencia. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Aquí estamos, Señor. Hemos vuelto, Señor. Hemos vuelto en sí, Señor. Hemos vuelto a tu refugio. Hemos vuelto a tu casa. Hemos vuelto al lugar del que nunca debimos salir, Señor. Porque nada de lo que pueda ofrecer el mundo, Señor, a través de idolatría, imágenes, banalidad, riquezas, vanas, pasajeras, tal vez ese reconocimiento de un mundo que es tan traidor de principio a fin, donde no hay nada que sea genuino, sino que todo se puede transar. Y nos han metido la idea de que aún nuestras vidas se pueden transar, cuando la dignidad de la vida la has entregado tú, y a ti te plació pagar a precio de sangre, Señor, a estos que quieres rescatar por tu corazón. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Muchas gracias por amarnos, por hablarnos, por bendecirnos con tu palabra, por estar siempre prestos, Señor, a darnos ese abrazo de ese padre que recibe al hijo pródigo, que se dio cuenta de que duró demasiado tiempo en el lugar equivocado. Bendito es tu nombre, Señor, bendita es tu grandeza, alabado por la eternidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias y nos gloriamos, como dice tu palabra, en ese verdadero refugio en el que simplemente estamos recibiendo el reflejo de tu preciosa gloria. Bendito seas por hoy, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra hermosa, Señor, que hoy, Señor, es vida. Ayúdanos, Señor, a sembrar, Señor amado, como tú quieres que sembremos, Papito Dios. Y que ese fruto, Señor, crezca tanto como tú lo permitas, Señor. Y familia, pasamos ahora un tiempo de agradecimiento a Dios a través de sus testimonios. Dice la palabra del Señor en Juan 3:33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Si en esta semana, familia, han recibido algún milagro, el Señor les ha hablado algo, han tenido alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, háganlo. En la descripción de la transmisión, en el chat, es muy importante para nosotros ver cómo el Señor está obrando en cada una de nuestras vidas, en cada una de sus vidas. Como saben, lo estaremos compartiendo en la siguiente transmisión. Y nos despedimos en esta mañana, dándole gracias a nuestro Dios, dándole gracias a su Espíritu Santo por habernos fortalecido en este tiempo de ayuno. Gracias a ustedes por conectarse a esta transmisión. Anhelamos con todo nuestro corazón que la palabra haya sido alimento y que nos fortalezca más y más para seguir adelante como hijos de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 6, del 25 al 26. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Y amada familia, damos por terminado este servicio. Los invitamos a que después de la alabanza de la familia puedan reunirse a disfrutar de un tiempo de adoración. Como saben, también estarán las alabanzas que sugerimos para que ustedes también se unan con nosotros a seguir alabando a nuestro Padre. Gloria a Dios, les deseamos un excelente día, Dios los continúe bendiciendo.
familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.